Acá estamos otra vez. ¿Qué tal, Paola? Hola, ¿Cómo ¿qué va todo? tal? Ah, mira, no he puesto el cronómetro. Ahí lo he puesto para que no se nos vaya la olla La hablando. olla. Bueno, saludamos. A los de aquí ya los hemos saludado. Tampoco vamos a fingir demencia ya más. Pero a los de YouTube, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Somos Paola y Florencia. Vale, Y yo... vamos a hablar de un temazo hoy. No, pero hoy tengo un tercer invitado. A ver, Un tercer invitado que es muy importante. de sorpresa esto. Un tercer invitado que ha pasado muchos momentos conmigo. Ha marcado mi vida. Ha sido fundamental en tantos procesos de aprendizaje de mí y de él. Pregunta, ¿tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Antes de presentarlo. Se llama Victorio. Victorio. Un Y aplauso. Victorio, un aplauso para Un aplauso Victorio. para Victorio. A mí no me lo acerques mucho, no está limpio, Victorio. Victorio ha visto muchas cosas, la verdad. Pero bueno, Victorio se guarda, solamente era parte de la performance. O lo Ahora podemos bien, dejar aquí. Como... no, me gusta que Victorio esté un poco más conmigo, ¿no? Es un poco, Es muy íntimo, es algo muy íntimo. No lo pueden ver tanto, Victorio, y bueno, también está Victoria, pero no quiero aclarar, solamente vamos a hablar de Victorio. Hoy toca Victorio, en otra tertulia. Pero en otra tertulia hablamos de Victoria. Pero bueno, ¿qué vamos a empezar a hablar? Vamos a hablar de la lujuria. Nosotros nos gusta... En tiempos digamos, de Satisfyer. en pero... tiempos de Satisfyer, pero entendido como... Pensamos mucho en el apellido de este nombre, ¿no? Pensamos como en tiempos de placer, en tiempos de placeres momentáneos. Del pensamos consumo, en habíamos tiempos pensado. de consumo. Pero de alguna forma el Satisfyer como que resume un poco como los juguetes sexuales y demás, pero sobre todo el placer instantáneo, ¿sí? Y como lo que eso puede llegar a implicar dentro de la búsqueda de las relaciones con nosotros. Entonces yo quiero comenzar con etimología, porque genial. me parece fundamental y sobre todo con la palabra lujuria y me parece interesantísimo. Porque lujuria viene de la palabra luxus y luxus significa exceso o desenfreno. Inicialmente la palabra lujuria no venía relacionada directamente con lo sexual. La lujuria era solamente exceso, es decir, podía haber lujuria alimenticia. Sería un poco extraño, no sé qué haríamos con un pepino. Se pueden hacer cosas. Cuidado que yo estuve viendo. O con una papaya. Estuve viendo cuándo habían surgido el Satisfyer y este tipo de objetos hoy en día tan consumidos, y no es algo nuevo, es decir, el Satisfyer como tal, obviamente sí es muy moderno, es muy de ahora, pero en la antigüedad, de hecho lo tenía apuntado, en el año 28.000 antes de Cristo se había descubierto un primer, digamos, consolador de piedra. Ah, que publicaste como historia. Sí, que estaba la foto y todo, puse la Debe ser un poco evolución. incómodo, la verdad. Parecía un gran pepino De piedra, roca. sí. Pero se fue evolucionando Gracias, hasta Dios. llegar al Satisfyer. Pero existían. Luego los griegos y los romanos también crearon sus versiones de consoladores en cuero y madera. Y los médicos, de hecho en tratados médicos, se encuentran del año 1 después de Cristo, digamos, médicos recomendando, sobre todo a las mujeres, y después pasó con la histeria también, ya en el siglo XIX, recomendando la masturbación o digamos, la estimulación del clítoris a través de cualquier tipo de artefactos, que eso también es algo que vamos a hablar. Claro, ¿Por es qué que lo recomendaban? Lo interesante, exacto, lo interesante es por qué nació. Bueno, nos metimos primero con el apellido, normalmente vamos con el nombre. Nuestras charlas tienen nombre y Bueno, van apellido. bastante unidos, Sí, ¿no? sí, es que Como... es imposible ir una sin la otra. Los artefactos de placer de esta índole nacieron inicialmente como indumentaria médica. Es decir, nacieron porque a las mujeres se las diagnosticaba con histeria por tener ciertos síntomas, y los síntomas eran ansiedad, irritabilidad, insomnio y dolor abdominal. Esos síntomas que pues finalmente, bueno, también lo va a estudiar en Freud, con estudios sobre la histeria y demás, pues se relacionaban con la imposibilidad de desencadenar actos sexuales, que pues evidentemente como la sexualidad estaba relacionada con la procreación y más en la época victoriana, pues entonces empezaron a aparecer los médicos a solventar esta situación en las mujeres y pues tenían que masturbarlas. Ahora bien, De hecho, las masturbaba el médico. las masturbaba el médico. Muchas Eso se veces llamaba las masturbaba masaje el pélvico. médico. Sí, en serio. Esto ha Ahora pasado. bien, les cansaba la mano, claro. Es que, a ver, es que había mucho trabajo, muchas histéricas, y no era como, era una labor de trabajo. Así que empezaron a aparecer, y aparte, con el auge de la revolución industrial, pues aparecieron cada vez más artefactos que empezaban como a, de alguna manera, facilitar ese tipo de funciones de liberación sexual en las mujeres. Ahora bien, los instrumentos de juguetes sexuales, como lo llamamos hoy en día, ya es otro tipo de industria, pero inicialmente los vibradores nacieron con un fin médico.
no, digamos, Sí, porque, sexual, placentero. de hecho, lo hemos visto en otras tertulias, que la palabra histeria viene de útero, de histerón en griego, porque se creía que la causa orgánica de esta enfermedad, que solo padecían mujeres, estaba en el útero. Pero evidentemente luego ven que no es así, es decir, los médicos entienden que es una enfermedad cuya causa, digamos, no está en el órgano, sino más bien en otro sitio, ¿no? Esto es algo que de hecho descubre, digamos, el psicoanálisis, en el sentido de que, bueno, creo que es muy importante, y de ahí la relación de psicoanálisis y feminismo, porque Freud escucha a las histéricas y ve y nota que cuando ellas hablaban de estos síntomas que padecían, que son los que han nombrado Paola, y otros más también, como desde cegueras parciales, de repente quedaban ciegas, alucinaciones, toses nerviosas, habían infinidad de sintomatología sin causa aparente. Cuando hablaban de algo que había producido o que tenía relación con ese síntoma, el síntoma desaparecía. Entonces, claro, ahí empezaron a pensar y decían, ostras, es que esto no está en el órgano, no es que hay que extirpar algo de allí, está en otra parte. Entonces, allí es cuando se descubre que el cuerpo habla y que el cuerpo también está atravesado por el discurso de turno. Entonces, ¿qué les pasaba a las histéricas? Nada más ni nada menos estaban más reprimidas que nadie en el mundo. Y si a todas hoy nos vuelven a reprimir o estamos súper reprimidos, por algún lado, esa nos da una tensión embolia, nos torcemos. sale, claro, eso va a salir por algún lado, ¿no? Este es un poco el resumen. Claro, Pero claro, ahí lo que se recomendaba por orden médica era el orgasmo también, como el hecho de el orgasmo como liberación de una tensión acumulada, ¿no? Como el orgasmo como resolución de un conflicto que liberaría, digamos, esa tensión que está allí, ¿no? Como acumulada. Y claro, y lo más interesante aquí es que se ve como una liberación de un conflicto, como algo de lo cual hay que de alguna forma librarse para obtener otro tipo de beneficio que sería la salud. Y esto, y ahora empecemos, bueno, desde la antigüedad. Pero del orgasmo, pues solo para decir una cosa bueno, más. vamos con el porque orgasmo. hasta hoy en día, solo entre paréntesis, voy a pues si evitar vamos a que se hablar hable de del placer, satisfyer, lujuria, ahora ya entraremos de nuevo. Pero solo para cerrar el tema del orgasmo, que hasta hoy en día los médicos y en general en el tema de salud los recomiendan, porque dicen que quita el estrés, cuidado chicos, quita el estrés, fortalece el sistema inmunológico. Así, Victorio, mira, Gracias, Victorio, por crea anticuerpos, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Es decir, y activa un montón de sustancias en nuestro organismo, como la dopamina, que es la sustancia del placer, la oxitocina, que se le dice la hormona del amor, la serotonina, ¿no? Que es como que regula el estado de ánimo. Entonces, todo esto el orgasmo lo libera como una tormenta fisiológica en nuestro cuerpo, y al parecer tiene efectos saludables. Solo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y el Satisfyer va a un punto muy específico. No estamos vendiendo Satisfyers, la verdad. Nos pagan en el sex shop. Yo vendo libros, realmente mis libros, pero somos promotoras de Amantis, no les habíamos dicho. A ver, lo que pasa es que nos patrocina Tinder. Pues bueno, a ver, vamos a la filosofía. A mí me parece muy interesante, y ya nos vamos un poquitico a la lujuria, porque aquí estamos hablando de todos los efectos positivos que puede llegar a tener el placer. Sin embargo, así todo lo estamos relacionando porque pues obviamente estamos hablando de la aparición de los vibradores y de sus objetivos médicos iniciales, como de alguna forma librarse de un lastre, o sea, librarse de algo que es una necesidad fisiológica, pero que a la larga no nos lleva a otros puntos, o en su defecto nos imposibilita llegar a otros lugares. Platón, por ejemplo, pensaba precisamente así. De hecho, hay un libro de él que se llama El Fedro, en donde plantea una alegoría, un mito que lo plantea, se llama como el mito del carro al lado. Y es que para él el alma se componía de tres partes: la parte racional y la parte sensible, llamémosle de ese modo. De hecho, lo interesante es que siempre se piensa que Platón no hablaba de lo sensible, que lo consideraba solamente lo malo, pero el alma se componía también de unas partes, de unos deseos. La cuestión es que habían deseos racionales y deseos irracionales. Entonces, como a Platón le gustaba hablar de manera muy literaria y con muchas metáforas, decía que el alma era como una auriga, es decir, un jinete, que tenía dos caballos, un caballo negro y un caballo blanco. El caballo negro representaba las pasiones irracionales, como el deseo. En este momento no se habla de lujuria en términos de lujuria, porque la palabra lujuria aparece más con los pecados capitales, y ahorita hablamos un poquito más de eso. Y sería más como los deseos irracionales, el deseo de sexo desenfrenado, de poder, de gloria, que también se criticaba bastante. Y estaba el caballo blanco, que representaba las pasiones racionales, que sería una pasión racional en tiempo de guerra, no sé, el deseo de justicia, de preservar el poder de tu patria. Y estaba el auriga, que era el jinete que llevaba estos caballos.
Lo que cuenta el relato de Platón es que hubo un momento en donde estaba estos caballos cabalgando por como un cielo de almas, una suerte de cielo, donde estaban todas las ideas. Recordemos que para Platón el mundo se dividía en sensible e inteligible y las ideas eran lo perfecto. Y estaba por ahí felices cuando de la nada el caballo negro se desbocó. Y cuando se desbocó, cae y encarna en un cuerpo. Y al encarnar en un cuerpo, pues estamos condenados a estar atravesados por lo sensible. Lo que quiere el alma realmente es desprenderse del cuerpo y llegar nuevamente a las ideas. Luego esto se cristianizó y San Agustín le llamó a las ideas Dios y al mundo de las ideas cielo, y bueno, ya se entenderá todo lo que pasó después. Pero aquí lo interesante entonces es que para Platón, primero, las pasiones y todo lo que representa el caballo negro es realmente un lastre para el alma, para lo racional, y finalmente lo que quiere el alma es desprenderse de lo sensible, desprenderse del cuerpo, y por eso, como no lo puede hacer en vida, filosofar es prepararse para morir. O sea, tanto quiere el filósofo estar tan cerca de las ideas y de solo lo racional, que para purgarse de eso, tiene que morirse eventualmente. De hecho, quiere morirse porque entre más se muera, menos encarna. Claro, de hecho para Sócrates para Platón en algún momento dice que Sócrates pone en boca de Sócrates que el cuerpo es la cárcel en la que está atrapada el alma, ¿no? Y librarse de esto es como librarse de la parte impura, un poco el cuerpo también relacionado con esto que ya es más cristiano, y que aquí me parece interesante ver como las diferencias, porque claro, hablamos del placer desde sus beneficios y todos queremos y hemos sentido placer porque tenemos un cuerpo erógeno que nos permite sentir placer, como también experimentar el dolor, que a veces, y ahí está bueno el tema, se entrelazan y van muy de la mano. Es decir, lo paradójico en el humano es que podemos sentir a veces placer en el displacer y tal, que esto es el tema que desde el psicoanálisis lo vamos a abordar. Aquí. Más allá del principio del placer de Freud. Exacto. Pero antes de esto está, para seguir un poco el hilo, claro, la diferencia entre después de los griegos, ya la moral cristiana va a entender todo aquello que es el placer como algo pecaminoso, ¿no? Nombraste como los pecados capitales. Todo lo que sea placentero va a ser un pecado, un vicio. De hecho, también una de las bifurcaciones del término lujuria, una es lujo, que es abundancia o lo que no se necesita, es decir, lo que no necesitamos para nada, sino que es simplemente un capricho o como se llama, ¿no? Una cosa que no necesitamos, que está de más, que está en exceso. Pero por otro lado el vicio, ¿no? Que el vicio también es abundancia y apetito carnal, la cuestión de lo carnal allí, ¿no? Y el cristianismo, que duró, como saben, muchos años, fue un discurso por el cual todavía estamos atravesados, por más de que no nos reconozcamos como cristianos, va a, digamos, pensar toda aquella actividad que involucre un placer en el cuerpo como algo defectuoso, porque vicio en su etimología también es defecto, y más para el cristianismo, ¿no? Como en una cuestión defecto del alma, algo sucio, algo impuro, ¿no? Como de este lugar. Y hoy hemos virado, digamos, al otro extremo del péndulo, en donde justamente las técnicas de poder, cosa que hemos hablado en otras tertulias, farmacopornográficas, como diría Paul Preciado, operan a través de incitar al placer. Es decir, si en la época de la moral cristiana y en la era victoriana se tendía a reprimir, como las histéricas, a reprimir todo tipo de placer, no se puede tener relaciones sexuales, no se puede gozar en la cama, no se puede, nada se podía, hoy por hoy operan por el otro lado contrario, que es goza ya, goza todo lo que puedas. Es que yo creo goza que infinitamente, siente placer todo el tiempo, ¿no? Es interesante este viraje, este cambio que hacen las técnicas de poder, que operan desde dentro, es decir, tampoco hay uno otro malo que nos está diciendo esto, o sea, sí, también hay un otro, si se quiere, siempre, pero también están en uno, es decir, también somos nosotros los esclavos de nuestro goce muchas veces. A mí me parece que también algo problemático aquí es que seguimos obedeciendo lógicas platónicas. O sea, por ejemplo, lo que acabo de contar de no, que el cuerpo, lo que dijiste tú, el cuerpo es la cárcel del alma, o lo que yo conté de esa alma que encarna en un cuerpo y está condenada a lo sensible, de algunas formas nos ponen esa bifurcación platónico-cristiana, que tanto critica Nietzsche, de lo bueno es el alma y lo malo es el cuerpo. Entonces, lo bueno es el cerebro y lo malo es el corazón. Y este tipo de bifurcaciones que te hacen pensar que de alguna forma estamos como divididos, como si hubiese como la lujuria pecaminosa y de alguna forma como la si fuera castidad mala. Es sagrada. Pero yo creo que, y eso es que eso nos ha acompañado desde siempre.
sigo, para no desprenderme tan rápido de la antigüedad, en la antigüedad también hubo unas escuelas que se empezaron a formar, que pues, les llamaban las escuelas filosóficas clásicas, en donde se empezó a pensar cómo llegamos a la felicidad. Aristóteles planteó un problema inicial, Aristóteles en un texto que se llama La Ética Nicómaco, y también en la moral de, bueno, la misma, la moral de Eudemo, también la llaman así, bueno, en fin, y planteaba que todos los hombres por naturaleza deseaban ser felices, deseaban la eudaimonia, deseaban la felicidad. Entonces, bajo esta premisa, varios filósofos empezaron a pensar, bueno, si esa es la principal problemática humana, pues ¿cómo llegamos a la felicidad? Entonces, por un lado, los hedonistas, como liderados por Aristipo, decían que, inicialmente por Aristipo, que llegábamos a la felicidad por medio de los placeres. Hedonismo viene de placer. Entonces, por los placeres, de alguna forma, todos, incluyendo los sexuales, incluyendo cualquier cosa. Sin embargo, otro señor que se llamaba Epicuro de Samos dijo, no, hay que tener, o sea, sí placeres, sí así, pero no así, sí placeres, pero que nos lleven a la ataraxia, la ausencia de turbación. Es decir, una cosa, si yo me quiero comer, yo qué sé, un plato de paella, pues si me como 10, pues me da indigestión, pues comete una y está tranquilo, satisface ese placer. Divide los tipos de placeres y, para no alargarme, dice que hay que satisfacer los placeres naturales y necesarios, es decir, lo que satisface nuestro placer, pero que no nos lleva al exceso. Los cínicos decían que había que vivir de acuerdo a la naturaleza y por eso que había que satisfacer el cuerpo como lo pedía. Los cínicos que quien lo encabezaba se llamaba Diógenes y lo llamaban el perro porque vivía como si fuera un perro, pues como de la naturaleza, y era como, a ver, si un perro quiere follar, folla y está en la calle y queda pegado con una perra, o sea, eso no hay problema y punto, y come y caga y duerme y ya. Y por su lado los estoicos eran el otro lado, que decían que solamente bajo una vida racional y virtuosa se podía llegar a la felicidad. Pero si ven, todos estos obedecen a esquemas duales, ¿sí? Uh-huh. A mí me parece, e investigando me di cuenta de algo interesante que nunca había leído antes y por eso amo estas charlas, porque me ponen a estudiar cosas que no sabía antes, y es que Hobbes, fuera del Leviatán, Hobbes escribió más cosas que el Leviatán, Hobbes escribió un texto que no lo conocía, que se llama El deseo, elementos de ley natural y política. Y en los elementos de ley natural y política habla de cosas que no tienen que ver solamente con el gobierno. Si no saben quién es Hobbes, es un señor que habló de política, moderno, pero rápidamente, no voy a hablar de las cosas que habló de política, sino que en este texto que les voy a mencionar, habla sobre cómo nos relacionamos con el otro, y entre esos habla del placer. Y dice, y habla de la lujuria en términos de lujuria, y dice que la lujuria no es mala ni buena. ¿Por qué? Porque la sexualidad se da en un sentido dual. La sexualidad se da en el dar placer y recibirlo. Es decir, la sexualidad es tan satisfactoria cuando se da, cómo se recibe. Y hay una cita, y con eso termino aquí porque si no monopolizo el micrófono, que me parece muy interesante, y es, miren esto, es que me parece increíble. Yo no podía creer que Hobbes escribiera sobre esto. Y dice, el apetito que los hombres llaman lujuria y la función que lo acompaña es un placer sensorial. Pero no solo eso, en él hay también el deleite de la mente, puesto que consiste en dos apetitos juntos, dar placer y ser complacido. Y el deleite que se toman los hombres en deleitar no es sensorial, sino un placer o alegría de la mente, que consiste en imaginar el poder que tienen para dar tanto placer. O sea, da y recibe, mi amor, da y recibe. Pero más allá de eso es que precisamente, y habla de cómo nos debemos comportar éticamente y demás, la lujuria siempre se ha entendido como un goce autoerótico y egoísta, pero en estos términos de Hobbes, que reitero, no lo había leído hasta el momento, la lujuria no está en esos términos autoeróticos egoístas, está precisamente en la reciprocidad, se satisface en la reciprocidad, no en esos términos duales platónicos. Claro, claro. Bueno, es que la idea es aquí pensarlo más allá del bien y del mal, y también más allá de la lógica binaria, porque es cierto que siempre recaemos en esto, ¿no? La lujuria se asocia al vicio, y vicio se diferencia de virtud, ¿no? Es como que o vicio o virtud, o placer o dolor, mente o cuerpo, ¿no? Como si estas cuestiones fueran realmente por separadas. O sea, que allí partimos de un entre comillas, error o sesgo o del pensamiento mismo que nos induce a pensarlo todo en términos de día-noche, hombre-mujer, homo-hétero, etcétera. Y yo creo que nuestra contemporaneidad nos invita un poco
en el mejor de los casos, a deconstruir esta cuestión tan binaria y decir, a ver, nadie es hetero puro, homo puro, mujer pura, hombre puro, ¿no? Como que hoy en día podemos permitirnos y pensarnos o pensar estas categorías no como verdades, no como realidades biológicas, como decía Paul, sino como ficciones políticas. Entonces todos las podemos encarnar por igual. ¿A quién, o quién, mejor dicho, nos lleva a este sesgo de pensarlo todo en términos de lógica binaria? Bueno, Lacan diría el lenguaje, es decir, el efecto del lenguaje sobre la subjetividad. El hecho de que hablemos, el hecho de que podamos hablar. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el placer. Porque el lenguaje, el hecho de que podamos hablar, fíjense, un niño, los niños no nacen hablando, los bebés no hablan, balbucean en todo caso y tal, tienen como una intención de hablar, pero no nacen sabiendo el lenguaje, eso está claro. Entonces, lo que van a hacer es imponerles el lenguaje. Es decir, el lenguaje se adentra como una imposición en nosotros, como algo que nos corta al medio, podríamos decir, que nos desnaturaliza. Es decir, ya no seremos solamente seres naturales donde reina una biología absoluta, en un instinto, como en el reino animal, sino que más bien va a haber una otra naturaleza, que es una naturaleza artificial, porque el primer artificio del que tenemos noción es el lenguaje, porque es algo que hemos creado los humanos, es decir, no es algo que corresponda a la naturaleza. El resto de especies se comunican, sí, pero no tienen el lenguaje. El lenguaje es una otra naturaleza que viene a dividirnos. Entonces, esa división que opera sobre nuestro cuerpo nos divide completamente y nos lleva a tender siempre a pensar todo en términos binarios. Pero es un sesgo de alguna manera, porque luego todos estamos entrelazados y atravesados por todas estas cuestiones. Es decir, todos hemos sentido placer, todos hemos sentido dolor y tal. Y claro, aquí viene Freud, que me parece súper interesante, porque Freud es un escritor que, bueno, más allá de que les guste o no el psicoanálisis, se puede reconocer leyéndolo que es muy honesto. Es como que tiene algo de una honestidad que yo creo que parte de un gran amor a la verdad. Freud amaba la verdad. ¿Por qué digo esto? Vengo no a predicar porque soy de la secta. De Freud. Porque me metí en una secta y no he podido salir. La palabra de Freud, te la vamos, señor. No, o sea, ¿por qué digo esto? Porque era un investigador nato en ese sentido, o que amaba la verdad, porque él se cuestiona a sí mismo y se refuta a sí mismo. En ese sentido lo digo. Todo el tiempo Freud está como, no, esta vez esto que dije en 1915 estaba mal. ¿No? Como que ahora lo que postulo es lo siguiente, ¿no? Y dice todo no lo contrario, pero lo reformula y explica el por qué cambió de pensamiento, ¿no? De idea, o de postulado, de hipótesis, o de tesis, o de lo que sea. Y bueno, la cuestión es que Freud parte de una hipótesis que es parecida a la que hablabas de los filósofos, de que se aspira a la felicidad, ¿no? De que el ser humano aspira a la felicidad por naturaleza, medio aristotélico esto también. Freud no va a hablar de felicidad, pero sí que va a decir que de entrada rige el principio de placer. Es decir, que todos buscamos experimentar placer. Bueno, después esto va a ir temblando un poco a medida que él va escuchando simplemente a sus pacientes y donde va descubriendo, y esto todavía se ve, esto no ha cambiado ni creo que cambie, que hay muchas veces donde en realidad el ser humano, y esto nos ha pasado a todos, busca en vez del placer el displacer. O algo que le hace mal, se podría decir, ¿no? Es decir, relaciones que nos hacen mal, puede ser pareja, adicciones a sustancias que sabemos que nos hacen mal, pero igual no podemos dejar de consumir, situaciones en las que nos ponemos en peligro, pero a las que nos predisponemos, la queja constante a veces del quejarse por quejar y no querer resolver ese conflicto, sino más bien gozar de esa queja. Es decir, hay muchas situaciones y circunstancias de la vida de todos nosotros como humanos en las cuales más que buscar el placer, pareciera que paradójicamente buscamos lo contrario, ¿no? Entonces Freud va a decir, hay un más allá del principio de placer, esto en resumidas cuentas, pero hay un más allá del principio de placer y de hecho aquí nos encontramos con una encrucijada y es la siguiente, el ser humano, a diferencia de otras especies, puede encontrar placer en el sufrimiento, puede encontrar placer en el displacer, en el dolor. Y bueno, ciertas prácticas sexuales, esto ya lo dejo para el debate, si alguien quiere confesar que haga bondage o algo así. Aquí esto es solo un grupo de apoyo. Esto me lo han contado que hay gente que experimenta placer en el dolor. Conozco gente que lo ha hecho. Yo estaba a punto de ponerme, ya que estás hablando, bueno, es que aquí tengo un libro que es un libro que tiene 3, que es La psicología de las masas, más allá del principio del placer y el porvenir de una ilusión, de Freud. Y lo que dice Flores así, o sea, bueno, yo no soy psicoanalista, pero siempre me llamó la atención el psicoanálisis y sobre todo Freud, que es como súper honesto y no es que sea fácil de leer, sino que es que te lo va dando todo tal cual él se le va dando, o sea, él como que va analizando contigo, ¿sabes? Como que te va acompañando sus análisis, si uno lo lee históricamente se da cuenta que él va creciendo contigo, o sea, es muy bonito. Y iba a leer un par de citas, pero me parecen un poco tochas leerlas, ya no las quiero leer, pero en Más allá del principio del placer hablaba
a ver, es que hay muchas otras cosas. Está una cosa que es la compulsión de repetición. Nosotros, ¿por qué repetimos escenarios, sobre todo los neuróticos? Distinción importante que siempre hacemos, pero que es importante. Neurótico y psicótico. Un neurótico no es el loquito que va viendo cosas y gente, A veces ¿no? sí. Bueno, también a veces. No tanto, pero no tanto. Se supone que el psicótico no comparte realidad y el neurótico sí. Sería como la primera distinción. Un neurótico sería el depresivo, el ansioso, y para Freud, todos, todos en algún momento de nuestra vida. Pero lo que pasa entonces con el neurótico, y yo leía esto, yo decía, es que sí soy, hashtag, es que de alguna manera repite patrones constantemente y de alguna forma aun cuando quiera salir los goza. O sea, es como un volver constantemente y es la compulsión de repetición. Pero es que hay otra cosa que lo atraviesa, es el principio de realidad, y es que el mundo afuera es diferente a su deseo. Entonces todo el tiempo su deseo está atravesado porque no lo puede satisfacer y tiene que de alguna manera en esa pugna sobrevivir. Y a la larga, y eso también lo hablan, hay otro texto que debe ser que se me olvida en este momento cuál es, pero bueno, vivir en el mundo, estar atravesado por un lenguaje es precisamente estar atravesado por el displacer, porque tienes que estar con un otro. Y claro, ahí la paradoja es que el lenguaje, o sea, el atravesamiento del lenguaje, la penetración, podríamos decir, del lenguaje en nuestro cuerpo, nos inserta en el malestar en la cultura. Nos genera displacer, es decir, hay una imposición, algo que se vive como del orden de una invasión y de esto no lo quiero, pero a la vez hay un goce, se podría decir, ¿no? Que aquí es otro concepto interesante que ya es más lacaniano, pero el goce es una satisfacción paradójica, esa es como la definición, es decir, a mí eso me una impacta satisfacción un montón. que de entrada diríamos, no, pero esto no puede ser una satisfacción, pero bueno, por algo se repite, es lo que ella está diciendo, ¿no, Paola? Lo de ¿por qué se repite tanto? La entonces, compulsión, es que ¿no? es una compulsión. Algo se satisface ahí, diría Lacan, ¿no? Algo se satisface ahí. Fíjense que no hay sujeto en la frase. Hay algo que se satisface. A mí me encanta, porque bueno, y la última que también estaba leyendo era el complejo de inferioridad, también estaba allí y lo menciona más allá del principio del placer. El complejo de inferioridad también nos atraviesa en nuestro placer. Ahora bien, a mí me parece... Yo en Colombia era profesora de filosofía y aquí he hecho muchas cosas, pero di con empezar a cuidar niños menores de 3 años. Estoy trabajando en una guardería y también cuidando una bebé. No me lo imaginé haciendo y no me imaginé que me gustara tanto. Pensé que era de adolescentes y adultos y me doy cuenta que lo que me gusta es enseñar. Y me he dado cuenta con los niños que primero me fascinan porque no hay nada más honesto que un niño, es como la pulsión pura, el mero deseo, están ahí siendo deseo andante con cuerpito que se cae y es torpe. Me encantan. Pero también son perversos. Son muy perversos, es que eso iba, pero no son perversos en un sentido, son perversos leídos por los ojos del adulto que ya está atravesado por el malestar en la cultura, o sea que ya estamos atravesados por el lenguaje, por las restricciones, por las normas, por la norma, la es moral. que los niños no tienen norma. Hoy, por ejemplo, trabajé en la guardería en la mañana, había una niña que simplemente estábamos en el parque, estábamos en una piscina, yo creo que todavía tengo arena, estábamos en una piscina, en medio de una piscina inflable, obviamente, la llenamos de agua y de una fuente y bueno, estaban ahí tirándose agüita. Y una niña se quería devolver a la guardería, al espacio de la guardería, y empezó a gritar, pero como si la estuvieran matando. Todos los demás niños estaban disfrutando. Y nosotros le decíamos Pepita, para no decir el nombre propio, ¿no? Esto queda en un video y que los papás me vean. Éramos Pepita, pero todos estabas disfrutando hace 2 segundos y ya no quieres. Y hay otros 12 niños que están jugando. ¿Por qué no puedes esperar un momento que los demás disfruten? Es que me quiero devolver ya. Y esto por citar un ejemplo, el que más me impactó hoy, porque pues gritó durante un tiempo prudencial y un grito de una niña durante 1 hora te queda zumbando en el oído un tiempo prolongado, pero me gusta. Bueno, el punto. Me siento como la profesora Miel de Matilda. Y yo era acercándome todas las otras que trabajan ahí, las otras profes de la guardería estaban como, ay, otra vez Pepita. Y yo me la acercaba, yo intentaba explicarle, pero es que ahí no hay un más allá. O sea, todavía los niños no están atravesados por precisamente, es que vuelvo a citar el título de Freud, pero es que es un gran libro, El malestar en la cultura, sí, por el malestar que genera estar atravesado por la cultura. Nosotros estamos aquí sentados, escuchándonos y viéndonos la cara, poniéndonos ropa con este calor cuando queríamos salir en bola a la calle con este calor de hoy. O sea, salir desnudos y salir corriendo y decir qué carajos está pasando cambio climático porque nos toca. O sea, porque tenemos que vestirnos, no es porque queramos. O sea,
igual los niños se tocan, digamos, como sus partes nobles, y es muy normal porque nadie les ha dicho y no saben exactamente por qué les gusta eso y por qué les dicen no. Entonces, verlo ahí pulpito. De hecho, todavía no están divididos, tan increíble. divididos como nosotros por la norma. Justamente lo que nos divide, esto que nos corta y nos parte en dos, por decirlo así, que es el lenguaje, esto que decíamos, pero es un poco todo este conjunto de normas que se nos imponen, que nos van a impedir realizar la satisfacción que de entrada quisiéramos realizar. Ya sea esto, el niño que se toca en público, o el niño que le toca al niño, o que es como que los adultos son los que van a intervenir con las normas, ¿no? Con la ley. Entonces aquí entra la ley, que es lo que en psicoanálisis se llama castración. Es decir, la castración va a venir a poner un límite al goce. O sea, al goce desregulado, que si fuese por él, gozaría todo el tiempo. Es decir, todos seríamos el Marqués de Sade, de alguna manera. De hecho, todos somos el Marqués de Sade en potencia. En psicoanálisis Lacan después va a decir que el neurótico, o sea, todos, entre comillas, lo normal, que es horrible esa palabra, pero digamos el común denominador de las personas, en realidad actúan, no actúan, sino que son la fantasía que el perverso actúa. Es decir, el neurótico tiene esa fantasía, solo que está enmarcada en una fantasía, es un fantasma perverso que todos tenemos, es decir, todos en algún punto de nuestra fantasía, en algo de nuestra fantasía, hay algo que escapa a la ley moral, no a la ley del Código Penal o el Código Civil, no es que todos seamos criminales en potencia, eso no, pero sí como también algo que va en contra de lo socialmente aceptado, podríamos decir, algo que va, alguna fantasía, que puede ser inconsciente, no necesariamente. Ahora todos estáis pensando, ¿cuál es la mía? A ver, yo, ¿cuál es mi fantasía perversa? ¿Cuál es mi fantasma? Que es súper interesante ese tema. Pero todos tenemos una tendencia inherente a la perversión, a esta cuestión de que no hayan normas. Lacan también tiene una frase que está buena, que es, la ley termina a los pies de la cama. Es decir, en la cama, ya en el exceso de goce, se puede decir, de lujuria, esa lascivia, incluso, que era otra palabra también vinculada a lujuria, lascivia, esta cosa del goce empedernido más puro, allí no hay ley, es decir, allí la norma, lo que nos dicen que nos tiene que gustar, todo eso, da igual, es decir, allí eso no opera. Entonces, claro, todos seríamos como un pequeño Marqués de Sade en potencia, pero ¿qué nos detiene ante esa escena que podríamos realizar, pero nunca acabamos de realizar? Ya sea un trío, por poner un ejemplo cotidiano, ¿no? O sea, no hace falta que sea porque ya veo que están pensando cosas terribles. Yo tampoco quiero venir a decir cosas horribles. Pero, por ejemplo, ¿no? Las personas que fantasean con algo, entre comillas, como esto, que no se animan a realizar. Otras las realizan, obviamente. Pero alguna fantasía sí, ¿no? Que uno que juega ahí con los límites. Lo que nos detiene de esto es la angustia y el miedo del qué dirán, qué me van a decir, qué van a pensar de mí, después cuando termine esta fantasía, la culpa y la vergüenza, que son justamente los dos sentimientos que aparecen en el Génesis cuando Adán y Eva sucumben ante el pecado capital primario, ¿no? Que era el comer la manzana, ante la prohibición. Pero aquí es donde, y creo que como mitología, la Biblia, como mitología, nos enseña grandes verdades, como toda mitología, y es la siguiente: al principio todos podían gozar de todo, todo el paraíso estaba permitido, estaban desnudos, podían follar todo lo que querían seguramente, hacer lo que querían, no había límites. Solamente con el solo una manzana, solo sería, hasta que Dios dijo, solo este árbol no comas, el resto todo lo que quieran, de este no. Eso fue lo que justamente instala una prohibición, algo del orden de lo que no se puede, pero justamente algo de lo que se quiere. Y esta va a ser la dualidad de la ley, de lo que es la prohibición. La prohibición genera deseo, es diferente al goce. Y la prohibición genera libertad. Es que no existiría libertad si no existiría la elección. Y en tanto exista la elección, existe la prohibición. O sea, si no hubiese existido en un momento la posibilidad de elegir comer o no la manzana, no existiría la libertad. La libertad apareció en la prohibición. Y ahí apareció también el deseo. O sea, esa es como otra paradoja. Claro. Esa idea me parece, hay un texto de un señor que se llama Safransky, que se llama El mal o el problema de la libertad, y empieza con la cuestión de Adán y Eva, y es precisamente la aparición de la libertad, y cuando aparece la libertad, aparece el mal. Siempre en contraposición porque está dentro del orden de la elección. Y bueno, y ya volviendo a... Y otra cosa, hay una paradoja ahí con la libertad que está muy buena y la vimos también en la tertulia de la libertad. Y otra paradoja es que todo lo que se prohíbe suscita también deseo y también llama al goce. Es decir, si Dios no les hubiese dicho, suponiendo, ¿no?, el mito, que ese árbol estaba prohibido, ni siquiera lo hubiesen visto, hubiese pasado por ahí, nunca lo hubiesen visto, no hubiesen comido la manzana. No es la manzana, es que esté prohibida lo que la torna deseable y más apetecible también, ¿no? Como más
esto no se puede, pues esto es lo que quiero. Entonces hay un goce también de esa prohibición misma, es decir, de gozar, de burlar un poco la ley. Y esto se ve mucho en los textos, en los escritos del Marqués de Sade, donde todo el tiempo juega al límite, ¿no? Siempre su goce se encuentra en ese más allá de lo socialmente aceptado. Y ahí tiene que ver con la lujuria. De hecho, a mí, cuando pensaba en lujuria, se me venía el Marqués de Sade a tope, ¿no? Esta cuestión del gozar en exceso, gozar todo lo que puedas. Hemos venido al mundo solo para gozar. ¿Para qué te vas a reprimir? ¿Para qué vas a reprimirte? Tú goza, la vida es una, ¿no? Tiene realmente argumentos bastante interesantes que nos hacen pensar como, pues mira, sí, quizás sí, ¿no? Y es muy nietzscheano en algún punto, porque me recuerda cuando Nietzsche dice que la muerte es el placer supremo, pero que también dice, a la vida no le importan los individuos. La vida es una fuente inagotable que constantemente produce individuaciones. Es decir, que mueren y nacen, pero no les importan los individuos en particular. Y esto es interesante también a la hora de pensar esa relación de Sade que dice, bueno, si a la vida no le importo como individuo, pues a mí tampoco me importa nada, ¿no? Es como que estoy más allá de todo, más allá del bien, es que es más o menos esa su lógica. Allá del bien y del mal. Estoy más allá del bien y del mal, yo puedo hacer lo que quiero, total no hay Dios, total no hay nadie que me vaya a frenar, ¿no? O a poner un límite, y si me lo ponen, pues voy a la cárcel y allí sigo haciendo lo que quiero, porque es lo que hacía el Marqués. Pero ya tuvimos una charla que se llamaba el sadismo. Sí, pasa que lujuria se me venía sí, yo un también, poco... yo estaba haciendo chancoco con el sadismo. Pero Esto no, de gozar en exceso. La cuestión es que aquí otra paradoja, porque esto está lleno de trampas, ¿no? Lógicas. Otra paradoja es que a veces el placer, pensaba, es lo que más nos esclaviza. O sea, el hecho de querer gozar demasiado a veces nos torna más susceptibles a perder la libertad. Y es lo que pasa hoy en día, que de tanto querer gozar, de tanto querer sentir placer, hacer cosas, todo el tiempo estar satisfaciendo algo, si no soportamos el aburrimiento, no soportamos el tedio, no soportamos la quietud, el no hacer nada, esto en términos generales, hablo también por mí, pero no soportamos todo esto, entonces queremos todo el tiempo satisfacciones, ya sea a través de sustancias, a través de eventos, a través de lo que sea, ¿no? De juntadas, de reuniones. De brunch, festivales, cruillas. Ay, gracias. Fuimos al cruillo. Gastándonos nuestro... Bueno, un paréntesis muy random aquí al frente. Quiero hablar un poquito también de dos cosas interesantes que has hablado. Yo también no sé en qué momento estamos de la conversación. Terminamos. Mira, ya nos queda vamos poquito, como poco. Bueno, dos cosas que quería mencionar y que no quiero dejar por alto. Uno, cuando hablaste lo de la culpa, me parece súper interesante una visión que tiene Sartre sobre la culpa. Y es que esto es interesante porque puede ser bastante rebatible. Y es que Sartre dice que nosotros tenemos tres formas en que se conforma nuestro como yo, ¿sí? El ser en sí, ser para sí y ser para los otros. Voy a dejar el ser en sí y ser para sí por ahí porque ya los he explicado 800 veces, pero porque no tienen que ver con esto. Y el ser para los otros porque es el ser de la mirada, o sea, nosotros también nos constituimos bajo la mirada del otro. Y él lo que dice es que la culpa aparece no cuando se comete la acción pecaminosa o la acción indeseable, sino cuando aparece la mirada del otro. O sea, cuando te descubren. O sea, la culpa aparece cuando te pillan en lo que sea que hayas hecho, la infidelidad, el robo, lo que sea. Ahí aparece la culpa. Y eso es muy interesante. Pero bueno, eso por dejarlo ahí porque se me vino en el como momento que involucra al otro. Ahora, la culpa también tenía que ver en el cristianismo, y también, como decíamos, estamos atravesados por esto, pero fíjense que antes la lujuria, el vicio, los placeres carnales y todo esto, de alguna manera eran tan reprimidos y tan prohibidos y cercenados que generaban culpa, ¿no? Hoy en día, en esta época en la que vivimos tan en el polo opuesto del querer gozar y tener placer y tal y hacer cosas, siempre en la abundancia, digamos, esto del querer consumir más, el consumo de todo lo que sea posible consumir, sociedad de consumo, aparece en vez de la culpa, la deuda. Es decir, estamos todos endeudados. Cofidis, Cetelem, todo esto. No, pero es verdad, o sea, como que Byung-Chul Han va a decir que la deuda, la culpa cristiana, en los tiempos capitalistas es reemplazada por la deuda. Y Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice que culpa y deuda comparten la misma etimología. En alemán es Schulz, y es como lo mismo. Son lo mismo. Antes estábamos en culpa con Dios, ese otro primero ante el cual el humano se siente arrepentido, porque por más de que no te hayan descubierto una infidelidad, a veces hay culpa. Pero esa culpa, digamos, que en ese momento estaba instalada por ese otro que era Dios, porque sabíamos que Dios no quería que hiciéramos esas cosas, ¿no? O que ese otro X. Pero hoy en día aparecería algo más bien del orden de la deuda, del estar en deuda con ese otro Dios que es el capital, por decirlo así. Es que
bueno, ya que hablaste de Byung-Chul Han porque toca, yo también lo tenía aquí. No va a terminar nombrando como 40 autores que tenía por aquí, pero bueno, en fin, tampoco estamos en un recuento así bibliográfico. Pero claro, Byung-Chul Han tiene un texto que es La agonía del Eros, que siempre terminamos nombrando en algún punto, y es el problema de, digamos, como, y lo ve en la pornografía precisamente, como el exceso de subjetividad, el exceso de yo, el exceso de positividad. Y es que todo el tiempo queremos satisfacer nuestro deseo, y en tanto todo el tiempo nos queramos satisfacer a nosotros y veamos el otro más que como un otro, como un espejo, como un yo simplemente deslindado de un yo, pero otro yo, pues a la larga pues va a haber, como él lo va a llamar, el infierno del igual. O sea, no va a haber amor, no va a haber una entrega, no va a haber lo que implica el darse a, ya hemos hablado mucho también del amor, hemos tenido charlas sobre el amor, lo que hablaba Platón, que finalmente, y también Lacan, que es amar es dar lo que no se tiene a quien no es, a quien no lo necesita, o sea, darse y ya. Pero el problema contemporáneo del amor, y digamos en momentos donde prevalece la lujuria o en su defecto la autosatisfacción y el goce, es que no existe un otro, y en tanto no haya otro solamente hay goce. Y eso se ve en la pornografía, como acaba de decir. La pornografía, tú no tienes en cuenta la existencia de un otro, sino que solamente buscas un goce personal, utilizas tu victorio personal y acabas y ya. O sea, no hay, digamos, como un paso más allá de... Yo creo que, pero vuelve y juega. Yo creo que cuando tanto Byung-Chul Han como creo también que puede caer Paul Preciado cuando habla en las sociedades farmacopornográficas y bueno, este tipo de cosas, yo creo que volvemos a caer en lógicas binarias y creo que es inevitable. O sea, nosotros tenemos atravesados las lógicas binarias porque tenemos atravesados lógicas cristianas, y si tenemos atravesados lógicas cristianas tenemos metido en el corazón a Platón. O sea, creemos que hay un mundo inteligible, bueno, al que debemos llegar, que es perfecto, que no está contaminado por este mundo, que era mejor porque los tiempos de antes eran mejor que estos, donde la gente ya no se quiere, y estos tiempos contemporáneos horribles y sensibles, llenos de placer y ocio. Entonces, como que realmente creo que es muy problemático, sigue siendo muy problemático leer el goce en términos binarios. No debería ser de ese modo, porque a la larga eso lo que provoca precisamente es histéricas e histéricos, no solamente está en el útero, histéricas e histéricos contemporáneos. Sí, como que hay una aparte, y de hecho lo traía también por ahí en Aurora, pero pues bueno, no lo voy a leer tampoco, pero en términos más, términos menos, Nietzsche, uno de los primeros aforismos de este texto es: todo filósofo piensa que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuál es esa cosa? Sí, siempre es como, es que antes es que las cosas eran mejores, que las relaciones duraban, es que la gente no se conocía y no por solo a los Tinder, filósofos, a veces pasa. Del mundo entero, o sea, todo, siempre todo tiempo como pasado idealizar fue un mejor. pasado. Y es como, realmente siempre ha habido goce, siempre ha habido... Claro, y lo habrá, es decir, siempre ha habido esa escogencia de la libertad. Desde la aparición de la manzana ha habido goce en tanto ha habido libertad, ha habido deseo en tanto ha habido restricción. Sí, y ahí, y para cerrar, porque de verdad que ya terminamos y vamos al debate, con esta encrucijada entre el goce y la libertad, es cierto que el goce nos lleva a la libertad, o que tenemos derecho a tener libertad para gozar, pero ¿qué pasa cuando el goce, el gozar, ya no es una experiencia simplemente que uno quiera tener, sino que es una imposición, es una obligación, es el goza como imperativo categórico kantiano, casi, que es con lo que nos encontramos hoy en día. ¿Qué lugar queda entonces ahí para la libertad? No nos pasa que entonces somos, como decíamos antes, esclavos o terminamos siendo esclavos de nuestro deseo, de nuestro goce, como también podríamos ser de nuestro deseo, por supuesto. Y ahí es donde se me viene, y para cerrar también está bien por esta línea, lo oriental, ¿no? Los mensajes que da el taoísmo, el budismo en relación a esto que dicen, y Schopenhauer retomando estas lecturas, que dicen como que si queremos menos, entonces podremos ser más libres. Es decir, la única libertad posible está en el dejar de desear, en el poner, o el goce, mejor dicho, porque no aplicaría al concepto de deseo psicoanalítico, pero no importa. Sí, como el término de goce, si suponemos eso en suspenso, si aceptamos que no todo el tiempo podemos estar satisfaciéndonos, siendo felices o sintiendo placer, entonces sí que podremos ser más libres, porque estaremos menos condicionados a todo aquello que nos ofrece el mundo para satisfacer esto, o aquello que se nos dice que es la satisfacción, ¿no? Aquellas técnicas de poder que nos dicen cómo hay que satisfacernos a través de gadgets, a través de experiencias, de aventuras, de tal. Que no estaríamos sometidos, en términos de Schopenhauer, a la voluntad, a ese ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza la acción. Es que
Schopenhauer decía que estamos sometidos, y ya que lo mencionas, a la voluntad, al deseo de algo que no sabemos qué es, pero queremos satisfacerlo. Y una de las salidas, porque él propone 3 maneras de enfrentar bueno, 3 muy resumidamente lo habla todo el mundo como voluntad y representación, pero como 3 formas, no podemos escapar al deseo. De hecho, la voluntad de Schopenhauer más tarde la va a llamar Freud como pulsión, y más tarde la va a llamar Nietzsche voluntad de poder, y más adelante se va a llamar de otras formas. No podemos escapar al deseo, siempre estamos deseando, pero la cuestión es que podemos asumirlo, dice él, de 3 formas. 1, la vida compasiva, darnos cuenta de que el otro también está sometido al deseo. O sea, si yo a todos aquí los veo de ahorita y eso me encanta, las charlas cuando acabamos esto y empezamos a hablar, es como un grupo de apoyo, todos nos abrazamos, como todos estamos igual de mal, y como que nos apoyamos, como la vida compasiva, darse cuenta que el otro también está sufriendo. La música, bueno, él habla del arte, pero sobre todo la música, porque de alguna manera te deslinda un poco del yo, pero el que aquí hablaba Flores, la vida ascética, o sea, la vida volcada a lo trascendente, a algo que vaya más allá del mero ego y del mero goce y la mera voluntad. Deshacerse, como decía Siddhartha Gautama, el primer Buda, del apego no entendido como a las personas, apego entendido a cualquier cosa que creo que me pertenezca, y finalmente apego al deseo. Entonces, yo creo que, bueno, en términos de, no sé, ni siquiera sé cómo sintetizar. En fin, ya con esas 3 formas ya es suficiente, eso yo creo que ya está bien. Básicamente hoy en día vemos que hay un exceso de consumo y de pretender como estos placeres, ¿no? Sobre todo a nivel del consumo, relacionamos mucho placer con consumo, pero quizá haya otras maneras también de experimentar el placer, como la música, como las artes, como lo bello, como tal en el mundo, encontrar estas cosas más del orden de lo sensible. Pero hoy en día se han vuelto, bueno, un poco así a nivel de lo material, podríamos decirlo, ¿no? Lo material y el cuerpo. Pero bueno, lo dejamos aquí y vamos al debate, así hablamos entre todos y queremos nos vamos escucharos. al debate. Muchas gracias. Gracias. Chao.